Vamos a ir al libro de segunda carta al apóstol Timoteo. Esta carta fue escrita a un hijo. Recuerden que Timoteo era hijo espiritual de Pablo. Y dice el capítulo 2, versículo 15, así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En esta semana Dios me recalcó algo, y fue: aprobados por Dios. A veces buscamos la aprobación de los hombres, a veces buscamos el visto bueno de las personas, a veces nosotros nos esforzamos por caerle bien a la gente, por agradarle a las personas, por, no sé, por quedarle bien al jefe, porque los demás se sientan bien con nosotros. Pero la palabra del Señor nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y 2 veces esta semana Dios me habló de eso y me dijo: aprobado, aprobado. Pero ¿qué? Yo analizaba en esta semana y hablando con Verónica en casa, yo le decía a ella: aprobados. Pero ¿qué ha hecho uno? ¿Qué hace un hijo de Dios para que Dios te diga: has aprobado? Has aprobado delante de mí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para Dios o delante de Dios? Y me he puesto a analizar eso. ¿Sabe? No hay que hacer nada especial o nada sorprendente. No hay nada que hacer como para que Dios diga: wow, qué carga mi hijo, qué carga mi hija, qué poder, qué wow. Le voy a poner un check de aprobado. Ayer creo que fue, me enviaban mis notas de la universidad y yo: ay, Señor, vamos a ver cómo me fue, ¿verdad? Porque me mandan la nota de la clase y de mi examen de la clase, y entonces a ver cómo voy, ¿verdad? Y yo: ay, qué susto. Y hay que aprobar con cierto número en la nota. Si no apruebo y me quedo, tengo que repetir el módulo, tengo que repetir. Y no se trata de eso, se trata de que yo vaya pasando nivel por nivel, materia por materia. Y en Dios es igual. En Dios yo tengo que ir pasando niveles, aprobando materias, aprobando áreas diferentes en mi vida. Tengo que ir superándolas, tengo que ir trabajándolas, o permitiéndole más bien a Dios trabajarlas en mí. Porque entendí esto: a veces nos esforzamos en hacer la obra nosotros en nosotros. Por eso es que no funciona. No funciona. El asunto es hacerlo en el poder de su fuerza, no en nuestra propia fuerza. El cambio en nuestra vida, la transformación en nuestra vida va a venir por la operación de Dios, por la operación, la intervención del Espíritu Santo en nosotros, conforme nosotros vayamos permitiéndole a Él hacerlo. No lo que usted y yo podamos hacer,
por nuestra habilidad, por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad. ¿Qué tiene que hacer usted? Tener un espíritu humilde delante de Dios. Y ayer fue una lección que yo recibí. Espíritu humilde. Y Dios me habló así, espíritu humilde. ¿De qué? ¿Qué? Donde Dios te habla y te dice, hay que trabajar esto, hay que corregir esto, hay que ensamblar aquí, hay que tramar esta área, hay que alinear esto, hay que sacar aquí. Ok, Señor, está bien. Humildad, ¿para qué? Para recibirlo y para permitir que Dios procese en nosotros aquello. Ahí es donde va a empezar a ocurrir un cambio en nosotros. Hay que tener un espíritu humilde, un espíritu hambriento. Vean, un día esto me pasó, creo que fue el jueves. Como había que desayunar temprano, y nosotros no lo hacemos por lo general, nosotros desayunamos tipo 7:30, 8 de la mañana a veces. Había que desayunar a las 6 de la mañana esta semana. Y en carrerita, tampoco es que uno se sienta ahí, ¿verdad? Con su mesa llena de cosas. No, rapidito, porque hay que alistarse para irse. Y nomás empezando la reunión, empieza la alabanza, empieza la adoración, y me entra a mí un hambre. Y yo, pero era un vacío que yo sentí. Yo, Jesús, y apenas está empezando la reunión, y el almuerzo es hasta la 1 de la tarde. Y yo, Señor mío, ahorita empieza el concierto de tripas, decía yo, qué vergüenza. Y por aquello anunciaba, ¿verdad? Tengo hambre, ¿verdad? Por aquello que sonara, ¿verdad? Para los que estaban alrededor mío, tengo hambre, por si acaso, ¿verdad? Y yo lo pude percibir así, esa hambre que yo sentía en ese momento. Antes de entrar a la palabra, yo dije, Señor, esta hambre que yo siento físicamente, Padre, que sea la misma que yo siento en mi espíritu por tu palabra, por tu presencia, por ti. Esa hambre, como dice la canción, que duele. Esa hambre que se siente ese vacío. Pero era literal que yo lo sentía. Yo decía, Señor, eso que yo estoy sintiendo, que así sea en mi espíritu. Es esa la actitud que hay que tener delante de Dios. Cuando hablo de un espíritu humilde, cuando hablo de sencillez, cuando hablo de decirle al Señor, Señor, te necesito. Señor, haz. Necesito una intervención urgente. Tengo que aprender a ser enseñable. Tengo que aprender a ser moldeable. Hay gente que no se deja enseñar, que no se deja moldear, que no se deja corregir. Y la semana pasada escuchaba una prédica en la radio muy fuerte de un pastor aquí en el país y decía, son como árboles secos que no dan fruto. Así hay mucha gente en la iglesia porque no tienen un espíritu enseñable, porque no tienen la actitud de aprender, de ser corregidos. No, es que yo soy así. No, es que a mí me enseñaron la palabra de esta forma. Es que yo hace 25 o 30 años fui al instituto y me gradué en el instituto tal, y así era como se hacía. Y no reciben lo nuevo que Dios puede traer. No reciben la frescura que el Espíritu Santo puede darles, porque hay gente que no es enseñable, que no quiere aprender. Entonces son como árboles secos. Como árboles secos. Y están en la iglesia, pero son árboles secos, no dan fruto. Porque no quieren o no tienen la actitud de aprender, de decir
Ok, lléveme por aquí, lléveme, yo voy, lléveme, enséñeme. Hay gente que debate las cosas. Hay que aprender a no debatir, a no discutir algunas cosas, a no decir, es que así es como yo lo hago porque así lo aprendí. Está como la señora que se casa y se pone a hacer pescado entero en su casa al marido y le corta la cabeza al pescado y la cola y lo pone a freír. Se lo da al esposo y se lo come. Y ella tenía esa costumbre. Y un día viene el esposo y le dice, ¿por qué no me das el pescado con la cabeza y la cola? ¿Por qué cuando haces pescado entero, por qué lo cortas? Y le dice la mamá, le dice la esposa, y yo no sé, así lo aprendí de mi mamá lo hacía así. Se va para donde la suegra, el señor, y le pregunta, oiga, suegra, amada y venerada suegra, ¿por qué es que usted hace el pescado así? Y ella le decía, porque así lo hacía mi mamá. ¿Y por qué lo hacía así su mamá? Es que mi mamá en la casa, en la cocina, lo único que tenía era un sartencito pequeñito para cocinar. Y cuando hacía el pescado no le cabía entero. Entonces tenía que cortarle la cabeza y la cola para poder cocinar el resto del pescado. Y eso era lo que ella servía. Y así lo servía. Entonces yo aprendí a cocinarlo así. Por eso mi hija lo cocina así. ¿Me entendió el cuento? A veces no vemos el abanico de cosas nuevas. No vemos el abanico de revelación. No vemos el abanico de las enseñanzas frescas que Dios quiere darnos, porque estoy encerrado en algo viejo y añejo. Cuando yo dejo que el Espíritu Santo me hable, me corrija, me enseñe, eso me va llevando a ir haciendo cosas nuevas y diferentes. Me va llevando a buscar más de Dios. Me va llevando a santificarme. Me va llevando a corregir muchas cosas en mi vida. Dejo de hacer, dejo de hablar de una forma, dejo de pensar de una forma. Empiezo a adquirir nuevos hábitos en mi vida. Y eso al final es lo que me va a llevar a ser una persona a la que Dios diga aprobada. No es lo que yo pueda hacer por mí mismo. No es la cantidad de ofrenda, no es la cantidad de un diezmo, no es las horas que yo dé para servir en la iglesia. No es eso lo que me va a decir al final o en algún momento del camino, eres aprobado por Dios. Yo le decía a mi esposo y a mi hija en casa, no hay mayor satisfacción y paz en la vida para un hijo de Dios que caminar sabiendo que soy aprobado por Dios. Que yo me levanto, camino, voy, hago las cosas, regreso a mi casa, hablo, trabajo, hago lo que tengo que hacer. Y estoy siendo aprobado por Dios. Y no estoy haciendo nada extraordinario más que creer en Él, obedecerle a Él, entregar mi corazón a Él y dejarle que Él trabaje en mi vida. Eso es todo lo que tengo que hacer. Eso es todo. Permitir, como enseñaba hace 15 días, que la mirra en la que el Espíritu Santo nos sumerge haga el efecto de suavizar toda dureza en nuestro espíritu, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la obra del Espíritu Santo ahora sí pueda empezar a ser manifiesta, ahora sí pueda venir a nuestra vida.
Pero vivimos encerrados en las cuatro paredes de la iglesia, cantando 3 movidas, 2 románticas, oyendo a un predicador, dando una ofrenda, me voy para mi casa y esa es toda mi vida cristiana. Esa es toda mi vida como hijo de Dios. No, implica más. Implica que en la intimidad Dios esté haciendo. En donde nadie me ve, Dios esté haciendo. En mi soledad, Dios esté haciendo. Que cuando venga la tentación, yo sea capaz de decir, no, no. Que cuando venga la prueba, yo sea capaz de decir, la soporté. Una persona aprobada por Dios tiene carácter, no mal carácter. Tiene el carácter de Jesús en él. Cuando viene la prueba, cuando viene el proceso, cuando viene la adversidad, la situación ahí que me mueve un poco, yo estoy firme, o de rodillas, o de panza, yo no sé cómo puedo estar, pero mi corazón está firme delante de Dios. Mi corazón no se doblega ante la circunstancia. Mi corazón permanece firme en la fe, sabiendo, con la certeza de que no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando en este momento, no importa la magnitud del temblor en ese momento en mi vida, Dios hará, porque hará, porque hará, porque hará, porque hará. Esa es la actitud que yo debo tener delante de Dios para que Él me llame aprobado. Porque cuando yo, en medio de la circunstancia, flaqueo y me doblego, me rindo, empiezo a hablar en no, empiezo a maldecir, empiezo a... Usted sabe, ¿verdad? Lo que no hay que hacer. Ahí Dios le pone a uno una X y, no, va de nuevo la prueba, va de nuevo a hacer el examen, no lo pasó. No pasó este módulo, va de nuevo, va a tener que pagar de nuevo el módulo y va a repetir hasta que lo pase. Para llamarnos aprobados. Para que aquí en la tierra usted pueda ser llamado aprobado, no en el cielo, aquí en la tierra, en esta vida. Usted no sabe, o no sé si usted pensará en eso, en esa satisfacción que se puede alcanzar, que uno puede sentir cuando Dios te dice, aprobado, aprobada, aprobado. Lo has hecho bien, lo has hecho bien, lo has hecho bien. Vas bien, vas bien, vas bien. Uno dice, ay Señor, gracias, 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 porque no ha sido por mi habilidad, no ha sido por mi fuerza, no ha sido ha sido porque tú has estado conmigo, ha sido porque tú eres el que me sostiene, porque tú eres el que me empuja a veces, si es necesario, porque tú eres porque todo es por Él, todo es por Él, nada proviene de nosotros, nada bueno pues, en realidad, si usted lo ve así. Necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida. Y de algo yo estoy clara. Este tiempo es tiempo de visitación para la iglesia. Es tiempo donde Dios va a empezar a tener encuentros con cada uno de nosotros. Con los que con el que esté dispuesto. Porque como le digo, Dios no va a romper la puerta de nadie. Papá no lo hace. Papá no rompe puertas. Si usted tiene un corazón dispuesto, si usted tiene un corazón hambriento, si usted tiene un corazón que le anhela, un corazón que está urgido
de que Dios haga algo, Dios lo va a hacer. Dios va a empezar a hacerlo. Dios va a empezar a cambiar pensamientos. Dios va a empezar a cambiar acciones. Dios va a empezar a cambiar muchas cosas en su vida, para llevarle al final a ser aprobado. No se distraiga, a ser aprobado. Porque Dios quiere eso para usted y para mí. Dios quiere eso. Dios busca eso. Porque dice la palabra del Señor que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. ¿Para llevarnos a dónde? Al fin que Él espera. A la meta que Él espera que lleguemos. Eso es lo que Él quiere para Casa Sembradores este tiempo. Es lo que quiere. Tener tiempos de encuentros. Tiempos donde, como me sucedió, y me dijo, no vas a dormir. Y esta semana ha sido una semana de dormir muy poco. Primero porque la mente está muy acelerada, procesando tanto, procesando. Y nos pasaba como los chiquillos ayer. Llegábamos a la casa, hablar y hablábamos los dos, y hablábamos. Y era una cosa terrible. Y no podemos dejar de hablar del tema. Es una cosa que no podemos dejar de hablar del tema. Porque Dios ha marcado nuestra vida. Y porque sé que el tiempo para este lugar está llegando. Y yo sé que de aquí a un corto tiempo Dios dirá: Casa Sembradores, aprobada. Casa Sembradores, aprobado. Así es que esfuércese en buscarlo. Esfuércese en generar esos tiempos. A veces tenemos mucho tiempo libre para cosas que no edifican. Usemos el tiempo para buscar su presencia. Esforcémonos. Y si Dios inquieta hacer algo, hágalo. Sea violento, deje la pasividad. Hay mucha pasividad en la iglesia de Cristo en este tiempo. Hay mucho confort. Hay mucho acomodo. En el tiempo de Dios. Con ese cuentico, tenemos 20 años de que el tiempo de Dios venga, esperando a que pase. Y muchos mueren esperando el tiempo de Dios, pero no han hecho nada para que el tiempo de Dios se manifieste en sus vidas. La iglesia de Cristo tiene que despertar, tiene que salir de la pasividad, tiene que salir de esa inactividad, de esa inoperancia. Tenemos que buscarle a Él, porque aún hay tiempo de buscarle. Tenemos que buscarlo, iglesia. Porque algo que me impactó fueron unas palabras que el profeta Kevin Leal nos dijo. Creo que fue el jueves, si no me equivoco. Y él dijo: hay miles de formas de llegar, de entrar al infierno. Hablando de que hay miles de pecados que nos pueden llevar al infierno. Pero solo hay una puerta, solo hay un camino, solo hay una forma que nos evita llegar a Él. Y ese es Jesús. Ese es Dios. Y él tuvo una experiencia donde Dios lo envió al infierno hace muchos años, y él vio lo que sucede ahí. Y él decía: hay mucha gente que estuvo en las iglesias por años y están en el infierno. Y de ahí nadie sale. Y él, esa experiencia lo marcó para el resto de su vida. Por eso él habla como habla. Por eso él es como es. Porque él está urgido
de sacar, de evitarle el infierno a mucha iglesia que cree que con solo venir a la iglesia basta y sobra para ir al cielo. Para ser aprobados se necesita un corazón transparente, un corazón sincero, un corazón genuino delante de Él. Un corazón sincero que no le esconda nada. Ahí es donde Él va a empezar a operar. Ahí es donde Él va a empezar a restaurar, a sanar, a liberar. Él nos va a llevar a llamarnos aprobados. Él, con su obra. No por nuestras obras, no por nuestro pensamiento, no por nuestro engaño en el que vivimos. Iglesia, hay que despertar ya. Hay que despertarse ya. Hay que dejar de vivir abrazando al pecado, acariciándolo como que si fuera el perrito de la casa. Ya. Hay que definirse para al final llamarnos aprobados. Pero va a ser por la obra de Él en nosotros, no por nuestra propia obra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo en esta tarde a la iglesia. Y declaro, Señor, que tú, Padre Santo, continúas, porque ya la iniciaste. Continúas, Padre, la obra que has empezado en Casa Sembradores. En cada hijo que hoy está presente, en cada hijo de Dios que nos mira en este momento por la transmisión, por la grabación de este mensaje, Señor. Padre Santo, yo declaro que tu palabra, tu Espíritu Santo va a penetrar profundo en este día, en este momento, al corazón de cada persona que escuche y vea este mensaje, Señor. Que vendrá, Señor, el despertamiento en la conciencia de un cambio de estilo de vida. Que vendrá, Señor, la necesidad de entregarse, el hambre, Señor, la sed profunda por buscar de ti, Señor, y de ser saciados por ti, Padre. Para al final, Señor, o en el transcurso de nuestra vida, ser llamados, aprobados por ti, Padre. Que sería y que es, Señor, nuestra mayor satisfacción, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a la iglesia en esta tarde, Señor, en este momento. Bendigo a quien nos mira, Señor, en este momento, Padre. Y te pido, Señor, que tú alcances a cada uno de nosotros. Y que la visitación del cielo sea hoy llevada a cabo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.